¿Cómo están, queridos oyentes? Nuevamente el programa Enrique Yo Camino a la Santidad. Nosotros venimos de tener un grato momento. Se llevó a cabo el 27 de agosto, el Día Nacional de la Comunidad Empresarial, en conmemoración al ejemplo de estilos y prácticas orientadas al bien común de Enrique Yo. Para celebrar el Día Nacional de la Comunidad Empresarial, el domingo se recordó el fallecimiento del venerable y se realizaron distintas actividades. El arzobispo Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva presidió la misa, acompañado por los miembros del Tribunal Canónico en la Basílica Nuestra Señora del Pilar. Luego, dentro de la misma basílica, se trasladaron los restos de Enrique Yo, el padre Gastón Lorenzo, párroco de la basílica, y dos de los hijos de Enrique depositaron la urna al pie del altar de la Virgen de Luján, donde Enrique rezaba con su familia todos los domingos. Participaron familiares de Enrique, empresarios, dirigentes gremiales, alumnado de distintas universidades, invitados y representantes de las instituciones fundadas por Enrique Yo. Simultáneamente se realizaron misas en Miami, Lima, Río de Janeiro, en Mendoza, en Santa Fe, quienes adhirieron al traslado. Las redes oficiales de Enrique, les recordamos, tomen nota, están en Instagram, en Facebook, en el canal de YouTube, colocando Enrique Yo Oficial. Y si no, la página de Enrique, que es www.enriqueyo.com. La palabra yo es C-H-A-W. Estuvimos, como les dije anteriormente, el 27 de agosto, el domingo, y muchos de los medios periodísticos han estado y le han hecho notas a la hija de Enrique Yo. Alicia Barrios, de Radio Colonia, le hizo una nota, un reportaje, y bueno, vamos a compartir algo de lo que dijo Sara en ese momento. Con la hija del empresario, con Sara, que es autora de distintas publicaciones, como Viviendo con Alegría, la breve biografía de Enrique Yo, Corrientes de Sara y Adolfo, bueno, recuerdos de Cecilia Bunge de Yo. ¿Cómo estás, Sara? Bienvenida a Radio Colonia. Ay, muchísimas gracias por invitarme, Alicia, y qué lindo que hayas estado allá. Sí, estuvimos. Había mucha gente. Sí, mucha gente conectada de un modo o del otro. La verdad que muy acompañados, muy felices. Se notaba que había un ambiente muy especial, ¿eh? Muy especial. Sí, la verdad que te digo, se ve pocas veces tanta energía junta, coincidente, ¿no? No es común. Porque las causas apelan a la santidad. Eso alguien me explicó y lo entendí perfecto. No es que es para promover a una persona, el curso de personalidad, es promover es para promover santidad, inspirar a la gente a desear ese camino. Claro. Que es posible, está al alcance de todos. Si uno está deseando un auto, un viaje, hay frustraciones, a veces viene un huracán y qué sé yo. No, esto de la santidad no es hacer cosas raras, sino, y bueno, yo creo que eso se percibía ayer. Era que a todos compartían eso de que bueno, que eso es lo más valioso de la vida, esa integridad, esa manera de apuntar alto, de mirar al cielo, ¿no es cierto? Y yo pienso que todos que estaban ahí compartían esa bandera de la que sea, con toda humildad, por supuesto, ¿no? Con toda humildad, porque la soberbia es muy mala, pero bueno, yo lo sentía así como hija, estaba con mucha tranquilidad y bueno, me encantaba, porque yo tenía recuerdos de haber ido a misa con mi papá cuando era chiquita,
muchas veces. Por eso te Porque vivíamos pregunto, ahí. ¿no? ¿Cuánto hace que Sí. él murió? Un montón de años, qué bárbaro, en el año 62. 62. ¿Vos Sí. te imaginaste en algún momento que podría llegar a ser santo? Es gracioso, me lo han preguntado, ¿no? Sí, me imagino. Lo increíble que sí, que lo intuí, lo intuía. Sí, algo 2 veces tuve un fuerte impacto, sí, por ese tema. Son pequeñas estupideces, porque mi papá no hacía nada bizarro. Bueno, la Virgen María en su aldea tampoco hizo nada, y sin embargo la única sin mancha y marcada. Pero una vez, él se preocupaba mucho de los chicos. En ese época no había limpiadores infantiles como ahora, que son pagos. Pero él se preocupaba muchísimo de animarnos, de ocuparnos, de entretenernos. Entonces, veraneando en Pinamar, ni más ni menos, que hacía trotar a un montón de chicos. Y por supuesto que los padres felices de que los chicos se alejen un poquitito, un rato. Eso nunca más lo he vuelto a ver, ¿eh? He visto maratones, todo lo que sea. Pero un papá diga, vamos a trotar, muere, porque hay un muere viejo ahí. Y qué sé yo, y bueno, todos, pero disparados, ya estaban esperando ese momento. Y una vez no sé qué pasó, y yo de que se sacó del dedo gordo del pie como una pielcita, ¿no? Sí, que sé que se nota que estaba molestando, no sé qué tendría, la verdad que ni idea. Entonces, ¿sabes que se arrancó un pedacito de piel y la tiró a la arena? Y yo dije, ay, eso es una reliquia, lo voy a poner en mi libro como si fuera una flor de papel. Porque esto es una reliquia, no sé, pensé en una reliquia de un santo. Una cosa rarísima, ¿no? Pero lo fuertísimo lo sentí. Entonces la recogí, y papá vio que la recogí, y me dijo, no, tira eso, porque él no era así muy alegre, pero no era así sentimental falso. Hay mucha gente que se hace la cariñosa, porque no es cariñosa, pero no le gustaba esas cosas raras, que si yo, era muy normal, ¿no? Y me dolió, y todavía me duele, porque si yo lo hubiera guardado, un pedacito, eso se hubiera disecado, pienso yo, ¿no? Claro. Un recuerdo que tengo muy firme, y yo me sentí muy mal de tirar nada, así que fue como una preparación. Y después otra cosita más así, pero todo lo demás normal, todo lo demás muy normal. ¿Por qué la gente lo quería tanto? ¿Cómo? ¿Por qué la gente lo quería tanto? Y en los escritos de él se ve muy claro, es muy impresionante. Él se ponía, tengo que ser más simpático. Mira. Sí, no tipo de él tan sonríe y así está, digo, ¿no? Sino lo decía de verdad, tener sensibilidad para los demás y qué sé yo. Y ahora con la pandemia, la cuarentena y qué sé yo, una hija mía se puso a tipear y transcribir las cartas de novio de mi papá y mi mamá que estaban ahí, pero con el texto de una cosa espantosa, fotocopias de ellas, y con letras chiquitas y qué sé yo, y es bastante complicado transcribir una carta, porque a veces al despedirse querían, con letras chiquititas y para arriba, mirar por el punto. Entonces, bueno, yo la ayudé un poquito, otra sobrina ayudó, otra persona más ayudó. Bueno, la cuestión que las transcribió, la verdad que mi hija, no sé, la cuarentena sirvió para eso, ¿no? Por supuesto que imposible publicarlas porque, no sé, 1000 cartas, imposible, se escribían todos los días, ¿no? Estaban de novio. Era Segunda Guerra Mundial, él embarcado, y mamá acá en Buenos Aires con su papi. Entonces, en un comienzo de un año, él le pone a ella, comienza un nuevo año, tenemos que hacer propósitos. Así que no me acuerdo bien, lo más importante es ser santo y empezar ya. Y a mi mamá no le gustó mucho eso, Y me no tenía tanta ganas de ser santo. Claro. Porque a veces la gente no entiende qué quiere decir cuando piensa que está todo el día rezando de rodillas, no sé, se trata de hacer lo que uno tiene que hacer en cada momento, pasando bien todo lo que sea, ¿no? Correcto, y no las cosas
cosas, de agresividad, de todo eso. Y bueno, mi mamá después le contestó que no sé qué, que si él quería ser religioso, porque se pensaba que los curas tenían que ser santos, pero no que todos, porque el Evangelio dice que todos. ¿Se acuerda? Sí. Bueno, vamos a ver si no... ¿Cuándo? Bueno, calculo que santo será dentro de... Falta todavía. Bueno, ya que sea venerable, la postuladora que está en Roma me dijo que era muy importante porque quería decir que había pasado un montón de exámenes. Sí, claro, exactamente. Sí, ya los legales, históricos, teologales, los cardenales, todos tuvieron que aprobar. Ahora está con el tema del milagro, que bueno, no sé cómo será eso, pero es otro tribunal, y bueno. Pero la Iglesia hace las causas para promover el deseo de la santidad, se puede decir. Entonces se habla de las virtudes cristianas en grado heroico. Yo lo entiendo perfecto, porque lo que yo justamente ayer alguien me preguntaba, y decía que lo que más me gustaba de todo esto era que gracias a esta causa me enteré de muchas cosas, por ejemplo de la vida de la fábrica, yo no tenía ni idea. Claro. Y hubo como 400 testimonios de gente que trabajaba con él, pero que yo no iba a la fábrica a trabajar, estaba en el colegio estudiando. Entonces, gracias a esto se hicieron esas entrevistas, se recogieron los testimonios, y casi todos se murieron, casi todos al poco tiempo. Entonces se rescata historia, no solo la historia de Madonna, de Shakira, sino historias de verdad, de gente que trató de hacer las cosas bien, con mayor o menor éxito, que yo creo que deben ser la mayoría de la gente que quiere hacer las cosas bien, por lo menos lo que yo conozco, no sé, alguien que quiera hacer maldades así, bueno, solamente lo ocultan, ¿no? Pero y de golpe la Iglesia te parece oportuno elegir a alguien y que eso sea como un ejemplo que inspire a otros. Bueno, me tocó a mi papá todo este trabajito de fundamentar, claro, eso de las virtudes cristianas en grado heroico. Eso es una causa. Bueno, claro, sé seguro, sin duda, ¿no? Sin duda, aparte la cantidad de gente que había ayer, cada uno era un testimonio, te digo, ¿no? Muy Cierto. fuerte, la verdad que fue muy fuerte, pero muy fuerte. El obispo estuvo muy bien, el arzobispo de Buenos Aires. Sí, estuvo el nuevo arzobispo, también estaba... García Cuerva estuvo muy bien, muy bien. Muy lindo lo que dijo. Hoy Jesús en el Evangelio que proclamamos hace dos preguntas. ¿Qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? Y luego, ustedes, ¿quién dicen que soy? No lo hace porque tenga conflictos de identidad, sino porque quiere ayudar a sus discípulos a que se encuentren con Él, que es camino, verdad y vida. Y no es detalle menor dónde hace estas dos preguntas. Lo hace en Cesarea de Filipo, una ciudad que sí ha tenido varias identidades. En un tiempo fue una ciudad helenista, luego fue una ciudad judía y también fue una ciudad romana. Por eso se la había conocido al principio con el nombre de Paneas, por el culto al dios griego Pan, el dios del miedo, de ahí la palabra pánico. Más adelante se llamó Cesarea de Filipo, para distinguirla de otra Cesarea que estaba sobre el Mediterráneo. Y luego se llamó Neronia, en tiempos del emperador Nerón. En la actualidad, esa ciudad es conocida como Banias. ¿Por qué digo esto? Porque es una ciudad de varias fundaciones, es una ciudad de varias culturas, es una ciudad de varios nombres, es una ciudad sin una identidad definida, y justamente en esa ciudad sin una identidad definida, Jesús quiere dejarle claro a sus discípulos quién es Él. Y frente a las preguntas del Señor, Pedro da la respuesta correcta. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo.
su cercanía al Maestro, el compartir con Él todos los momentos, los de oración, las mesas, los milagros, escuchar su palabra, ver sus gestos de ternura con los enfermos y con los pobres, ver su mirada de indignación frente a la dureza de los corazones de los fariseos, sus parábolas y ejemplos sencillos para hablar de cosas profundas, seguramente son lo que le permitieron a Pedro dejarse llenar de Dios, que le reveló en el corazón quién era verdaderamente Jesús. Estar cerca del Señor es la mejor manera para conocerlo. Tener con Él un vínculo fuerte y seguro que nos llena de alegría y esperanza, que nos permite soportar las dificultades de la vida y que nos compromete en la construcción cotidiana de un mundo mejor. Cerca de Jesús en la escucha de su palabra que nos ilumina y nos interpela. Cerca del Señor en la Eucaristía, ese pan de vida con sabor a todos. Cerca de los más pobres, que son el rostro concreto y sufriente del crucificado, como nos recuerda Mateo 25. Cuando te vimos hambriento, sediento, desnudo, forastero, enfermo o preso y te socorrimos? Cada vez que lo hicieron por el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Compartir con Jesús, estar bien cerca de Él diariamente, entrar en comunión, es el mejor modo de conocerlo y de no reducirlo a una pequeña experiencia que hayamos tenido alguna vez. Nos puede pasar así lo mismo con otras personas. Reducir nuestra opinión sobre ellos a lo que alguien nos contó, al editorial o al título de una noticia periodística, o a lo que alguna vez escuchamos sobre esa persona. Como si la vida de cada uno de nosotros fuera un momento congelado en el tiempo. Somos mucho más que eso. Nuestra vida no es una instantánea, es una película con final abierto. Démonos entre todos entonces la oportunidad de conocernos en profundidad, como deseamos también, iluminados por el Evangelio de hoy, conocerlo mucho más a Jesús. Dice un dicho popular: no hay dos sin tres. Jesús hizo dos preguntas. Vamos a hacer nosotros en esta misa una más, la tercera pregunta. ¿Qué significa la vida y el testimonio de Enrique Shaw para nosotros en nuestra Argentina 2023? Leyendo algunos de sus textos y sin ánimo de extenderme demasiado, quisiera compartir dos ideas. En la conferencia que dio en el cuarto Congreso Eucarístico Nacional en octubre de 1959, hizo un análisis de las bienaventuranzas aplicándolas a la vida empresaria. Reflexionando sobre la primera de ellas, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, plantea la necesidad del desapego del yo personal y del yo social, no imponiendo las propias ideas o las de un grupo. ¿Qué actuales son entonces sus consejos en un momento en que no toleramos otras opiniones, en que queremos convencer al otro si piensa distinto, en que se dan luchas de intereses corporativos y sectarios por encima del bien común de nuestra gente? San Oscar Romero, arzobispo de El Salvador, expresaba la misma idea diciendo: hermanos, el diálogo no se debe caracterizar por ir a defender lo que uno lleva. El diálogo se caracteriza por la pobreza. Ir pobre para encontrar entre los dos la verdad, la solución. Si las dos partes de un conflicto van a defender sus posiciones, solamente saldrán como han entrado. La segunda reflexión de Enrique Shaw decía: hoy en nuestro país
muchos de los dirigentes de empresas se sienten solos, incomprendidos. No se les escapa que ningún dirigente sindical quiera, ni siquiera acepta, hablar a solas con él, por miedo a comprometerse, que los muchachos piensen mal. Tienen la impresión que hubiera una barrera, o al menos, para usar una expresión en boga, una cortina entre él y los demás miembros de la empresa, que cuando algún obrero lo quiere ver, es solo para pedirle algún favor y prefiere hacerlo en secreto. Cortina que se hace tanto más difícil de levantar cuanto más grande es la empresa y por lo tanto más difícil de mantener o siquiera establecer el contacto personal de hombre a hombre. Termina la cita. Enrique Shaw habla de la cortina o de una barrera entre las personas. Hoy nosotros hablamos de una grieta y a mí ya me han escuchado decir que prefiero llamarla herida porque duele y sangra en las entrañas del pueblo. Todo parece dividirnos, todo parece alejarnos, todo parece romper el proyecto de hermandad de Dios para con nosotros. El Papa Francisco nos recuerda siempre la necesidad que tenemos de forjar la cultura del encuentro y de descubrirnos todos hermanos, más allá de las lógicas diferencias. Ese tiene que haber sido entonces también el sueño de Enrique Shaw, que quiso hacer realidad superando esas cortinas, esas barreras, esas grietas o esas heridas en el vínculo con los trabajadores. Monseñor Derisi en su funeral lo decía así: se brindaba a sus propios obreros que lo querían no ya como un patrón, sino como a un amigo. Y cuando transitaba la enfermedad que lo llevó a la muerte, esos mismos trabajadores fueron a donar sangre. Toda su vida forjó la comunión y tan unido a ellos estuvo que queda sintetizado en aquella frase muy repetida: fue un empresario de Dios con sangre obrera. Desapego del propio yo, desapego del yo social, superación de todas las cortinas o grietas, sean quizás algunos de los senderos a recorrer que nos permitan recuperar nuestra identidad como argentinos. Que el testimonio de yo, de sus escritos, que su vida nos interpelen, nos cuestionen y nos animen a construir una patria de hermanos, más allá de los sueños rotos y las promesas incumplidas. Porque como él mismo decía sencillamente, si nosotros todos nos unimos, podemos trabajar para que todos seamos realmente felices. Y con estas palabras tan emotivas sobre la vida de Enrique Shaw, palabras de Monseñor García Cuerva que realizó en la misa en homenaje justamente a Enrique Shaw en el Día Nacional de la Comunidad Empresarial. Nos vamos a un corte y enseguida regresamos con más Enrique Shaw, Camino a la Santidad.